Un día se retiró el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo así: Patronio, yo confío mucho en vuestro buen juicio, y sé que en lo que vos no podáis y no sepáis aconsejarme, no habrá nadie en el mundo que pueda hacerlo. Por eso os ruego que me aconsejéis en lo que mejor sepáis, en los que ahora los diré. Bien sabéis que yo ya no soy muy joven, y que desde que nací hasta ahora me crié y viví siempre envuelto en guerras, unas veces contra los moros y otras veces contra los cristianos, y las que más fueron contra los reyes, mi señor, o contra mis vecinos. En mis luchas con mis hermanos cristianos, aunque yo intenté que nunca iniciara la guerra por mi culpa, fue inevitable que muchos inocentes recibieran gran daño. Apesadumbrado por esto y por otros pecados que he cometido contra Dios nuestro Señor, y también porque veo que nada ni nadie en este mundo puede asegurarme que hoy mismo no haya de morir. Seguro que por mi culpa han habido muchas guerras en este mundo. Si Dios halla en mis pecados por los que deba sufrir castigo eterno, no podrá evitar los males y dolores del infierno, donde ningún bien de este mundo podrá aliviar mis penas y donde sufriré eternamente. Sabiendo, en cambio, que si Dios se mostrase elemental y señalará como uno de los suyos en el paraíso, no habrá placer o dicha en este mundo que pudiera igualárselo. Y como cielo o infierno no se merecen sino por las obras, os pido que, de acuerdo con mi estado y dignidad, me aconsejéis la mejor manera que hacer penitencia por mis culpas y conseguir la gracia ante Dios. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, mucho me agradan vuestras razones, y sobre todo porque me habéis dicho que os aconsejé vuestro estado, porque si me lo hubiera podido de otra forma, pensaría que lo habéis por probarme, como sucedió en la historia que os conté otro día, de aquel rey que suspiró con su privado. Y me agrada mucho que queráis hacer penitencia de vuestras faltas, según vuestro estado y dignidad, pues tened por cierto que si vos, señor conde Lucanor, un ermitaño, llevaba muy santa vida, hacía mucho bien y muchas penitencias para lograr la gracia de Dios, y por ello nuestro Señor fue con el misericordioso y le prometió que encajaría en el reino de los cielos. El ermitaño agradeció mucho esta rebelión divina y, como estaba ya seguro de salvarse, rogó a Dios que le indicara quién sería su compañero en el paraíso. Y aunque nuestro Señor le dijo por medio de un ángel que no preocupara tal cosa, tanto insistió el ermitaño que Dios nuestro Señor accedió a una respuesta y le hizo saber un ángel que el rey de Inglaterra sería el rey de Inglaterra y estarían juntos en el paraíso. Tal respuesta no le agradó mucho al ermitaño, pues conocía muy bien al rey y sabía que siempre andaba en guerras y que había matado, robado y desenredado a muchos, y había llevado una vida muy opuesta a la suya, que le parecía muy alejada del camino de la salvación. Por todo esto estaba en el ermitaño muy disgustado. Cuando Dios nuestro Señor lo vio así, le mandó a decir con un ángel que no se quejara ni se sorprendiera de lo que había dicho, y que debía estar seguro de que más honra y más galardón merecía ante el rey Ricardo con un solo salto que él con todas sus buenas obras. El ermitaño quedó muy sorprendido y le preguntó al ángel, ¿cómo podía ser así? El ángel le contó que los reyes de Francia, Inglaterra y Navarra habían pasado Tierra Santa, y cuando llegaron al puerto, estando todos armados para comprender la conquista, vieron las riberas
tal cantidad de moros que dudaron de poder desembarcar. Entonces el rey de Francia pidió al rey de Inglaterra que viniese a su nave para decidir los dos que habrían de hacer. El rey de Inglaterra, que estaba a caballo, cuando oyó al mensajero le contestó diciéndole que como por desgracia él había agraviado y ofendido a Dios muchas veces, siempre había pedido ocasión para desgraviarle y pedirle perdón. Veía a Dios llegando, Dios tendría misericordia de su alma y los moros fuesen vencidos sería la honra de Dios y ellos. Por cristianos podrían sentirse muy dichosos. Cuando hubo dichoso, eso sorprendió en cuerpo y alma y Dios pidió que le ayudase haciéndole señal de la cruz. Mandó a sus soldados que le siguieran, luego picó las espuelas de caballo y saltó al mar. La orilla donde estaban los moros, aunque muy cerca del puerto, el mar era bastante profundo, por lo que el rey y su caballo quedaron cubiertos por las aguas y no parecía tener salvación. Pero Dios, como un omnipotente y piadoso, acordándose de lo que hacen los evangelios, Él no buscaba la muerte del pecador, sino que se arrepintiera. Ayudó a aquel peligro del rey de Inglaterra y evitó la muerte carnal. Cuando los ingleses vieron a su rey en combate, saltaron al mar para ayudarle y lanzaron contra los enemigos. Al ver esto, los franceses pensaron que sería una afrenta para ellos no entrar en combate. Y como son gente que soporte los agravios, saltaron todos al mar y lucharon contra los moros. Cuando esto les vieron iniciar su ataque, sin miedo y sin morir, con ánimo tan gallardo, rehusaron enfrente a ellos, abandonaron el puerto y huyeron en desgranada. Al llegar a la tierra, los cristianos mataron cuando pudieron alcanzar y consiguieron la victoria. Al oír el ermitaño, quedó muy contento y sorprendido que Dios concedió un gran honor al ponerle un compañero en el paraíso a un hombre que le había servido de esta manera y que había ensalzado la fe católica. Y vos, señor conde Lucanor, si queréis servir a Dios y hacer penitencia de vuestras culpas, reparad el daño que hayáis podido hacer antes de partir a vuestra tierra. Haced penitencia por vuestros pecados y no hagáis caso a las galas del mundo, que es todo vanidad. Ni creáis que quienes os digan que debéis preocuparos, no vuestra honra, pues si llaman a mantener muchos criados sin mirar si tienen para alimentarlos y sin pensar cómo acabaros con cuantos criados, la mejor manera de salvar vuestra vida, de acuerdo con vuestro estado y dignidad, y también habéis de creer por servir a Dios. De este modo no moriréis antes, ni viviréis más si os quedáis en vuestras tierras. Y si murieras sirviendo a Dios, viviendo como es dicho, seréis contados entre los mártires y bienaventurados, pues aunque no moriráis, el combate a vuestra voluntad. Ya, señor conde, os he aconsejado, como me pedéis, para que podáis salvar vuestra alma permaneciendo en nuestro estado, y así imitiréis al rey Ricardo de Inglaterra cuando saltó al mar para comenzar la gloriosa acción. Al conde le gustó mucho que el consejo que le dio Patronio y le pidió a Dios que le ayudara para ponerlo en práctica como su consejo le decía y él deseaba. Y viendo a don Juan que él era un cuento ejemplar, lo mandó a poner los libros y compuso estos versos que lo resumen. Los versos dicen así: quien se sienta caballero debe imitar este salto, no encerrado en monasterio tras de los muros más altos. En el río de oro. Ya
ahora sí ya. Muela. Ahora sí empiezan a grabar ya. Muela, marica, muela. No me...